Me parece que está cargando. Listo. Muy bien. Pues bueno, muy buena tarde para todas, para todos. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California les agradece su asistencia y su interés al evento del día de hoy. Este programa es organizado en el marco del Día Internacional de la Mujer y hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Rocío Arredondo. Me voy a permitir compartirles su semblanza curricular. La doctora Rocío Arredondo Botello es licenciada y maestra en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California. También cuenta con un doctorado en Economía por la UABC, esto en modalidad de cotutela con la Universidad Castilla-La Mancha, España, obteniendo la calificación sobresaliente cum laude con su tesis denominada Medición del Trabajo Decente en México. Ha realizado estancias de intercambio e investigación en la Facultad de Economía de la UNAM y la Universidad Castilla-La Mancha, España. También ha colaborado con varias organizaciones de la sociedad civil y ha participado en proyectos de investigación. Cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de intervención comunitaria en temas de jóvenes y empleo. Formó parte de la Academy on Youth Employment en Turín, Italia, dictada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y participó en el Expert Workshop Measuring Job Quality, New Data, New Methods, organizado por el Centro de Estudios del Empleo y el Trabajo en Francia. Forma parte de la Red Nacional de Jóvenes Investigadores, RENAGI, y de la Asociación Española de Economía Laboral. Actualmente trabaja como profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC y como investigadora asociada en el proyecto En tiempos de COVID-19, mejorando las habilidades de empleabilidad de jóvenes tijuanenses por parte de la Universidad Iberoamericana. Muy bien, sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la voz a la doctora Arredondo, que nos hablará hoy sobre el mercado laboral de la mujer en México. Adelante, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Carla, y muchísimas gracias a la Facultad de Derecho por la invitación. Voy a compartir mi presentación, entonces, bueno, voy a empezar por esa parte, quizá no vea un poco la pantalla, ¿no? Voy a comenzar. Gracias. Adelante. Si hay algún problema que no se vea, me lo indican, por favor. Muy bien. Muy bien. El mercado laboral de la mujer en México. El temario que traigo es que primero quiero hacer una pequeña introducción acerca de por qué se festeja el Día Internacional de la Mujer. Quizá ya lo han escuchado muchas veces, pero bueno, considero importante. Ahorita ya les comentaré por qué, empezar por ahí. Después, los antecedentes de la inserción de la mujer al mercado laboral en el mundo, es decir, qué estaba pasando cuando las mujeres empezaron a trabajar. Y al final, la situación laboral de las mujeres en el mercado laboral mexicano. Pues como buen economista, les voy a dar ahí varios datos, ¿no? De dónde están trabajando las mujeres, quiénes son, pues cuál es la situación que se vive actualmente, ¿no? Muy bien, sin más preámbulo, comenzaré. ¿Por qué el Día Internacional de la Mujer? Yo creo que ya se ha hablado como bastante de este tema en estos días. Seguramente muchos ya saben que es a partir del 8 de marzo de 1909 que 129 obreras de la fábrica Coron en Nueva York tomaron pacíficamente el establecimiento exigiendo mejores salarios iguales a los hombres, una disminución de la jornada laboral, entre otras prestaciones laborales como el entrenamiento vocacional, el rechazo al trabajo infantil y un tiempo para la lactancia, ¿no? Que de hecho ya veremos más adelante que en temas de prestaciones laborales todavía es un tema pendiente en la agenda. Bueno, y ese día lo grave fue que por órdenes del dueño, del propietario, se les encerró para que no pudieran continuar con esas manifestaciones y murieron en su trabajo. En ese incendio murieron las 129 obreras que estaban manifestándose, pero este movimiento tuvo un gran impacto, ya que fue apoyado por mujeres de diferentes otras ciudades en Estados Unidos, mujeres trabajadoras, y esta huelga duró bastantes meses. Lo comento porque quiero que vean y encuadren que el Día de la Mujer sale a causa de conflictos laborales, a causa de exigir mejores derechos, mejores salarios. Y bueno, fue en México en donde se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer del 19 de junio al 2 de julio de 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, y 2 años más tarde, en 1977, es cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declara oficialmente el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Si bien entre el lapso de 1908, 1975 y al 77 hubo varios eventos, varias conferencias, varias convenciones, pues les quería recalcar nada más como lo de México y cómo está tan relacionado el Día de la Mujer con los derechos laborales y con tener un trabajo decente, un trabajo digno. Muy bien. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestro tema, que es los antecedentes de la inserción al mercado laboral. Si bien las imágenes más remotas en obras artísticas presentan a la mujer en actividades laborales relacionadas con un trabajo exterior a su vivienda, que supone en la práctica una prolongación del trabajo doméstico. Es decir, muchas veces se le retrataban a las mujeres en diversos dibujos, diversas pinturas, como las vendedoras en los puestos del mercado, como las recolectoras de frutos, en los talleres de hilado, en los lavaderos. Es decir, aunque no se hablaba abiertamente de la mujer como trabajadora, sí se dedicaban a labores relacionadas con un trabajo exterior de la vivienda, no exclusivamente en casa. Si bien era una división del trabajo por sexo, sí siempre estuvieron trabajando, ¿no? Por eso se habla de que desde ese entonces ya se les relacionaba con una doble jornada laboral. Una de las consecuencias principales del proceso de industrialización que tiene lugar entre los siglos XVIII y XX es la desaparición de la familia como unidad de producción, la separación entre el trabajo reproductivo y productivo y el desplazamiento del lugar de trabajo productivo desde el hogar al taller o la fábrica, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Este nuevo orden económico trajo como consecuencia la segregación sexual de la actividad laboral, estableciendo como masculinas la mayoría de las actividades laborales productivas y la identificación del trabajo femenino con ciertos empleos. El discurso institucionalizado sobre el papel secundario de la mujer durante este periodo y hasta mitades del siglo XX está basado en que los salarios de las varones debían ser suficientes para mantener a sus familias, lo cual no solo concedía más valor a su trabajo, sino que otorgaba el estatus de creador del valor en la familia y de responsable. En última instancia de la reproducción, mientras que las mujeres quedan reducidas a la categoría de esposas dependientes de sus maridos y trabajadores, considerándolas menos productivas y mano de obra barata. Es decir, desde ese entonces ya los hombres ganaban más, simplemente porque ellos eran los encargados de cubrir las necesidades de todos los miembros del hogar. Y se dibujaba el ideal de la mujer como ama de casa, madre y educadora de sus hijos, que resulta extremadamente útil en momentos de expansión industrial. ¿Por qué en momentos de expansión industrial? Porque en este entonces las tasas de natalidad y mortalidad habían disminuido, los salarios de los trabajadores estaban aumentando y el modelo de economía familiar de consumo se había impuesto. Sin embargo, aunque se habla de que la mujer se dibujaba como ama de casa y madre y educadora, no era la realidad de todas las clases sociales, ya que las clases sociales más bajas seguían trabajando en mercados, en tiendas, lavando, cosiendo ajeno, principalmente en trabajos textiles, que es donde se concentraría la mayor mano de obra femenina en el mercado secundario. Y bueno, pues nada más comentarles esta parte, ¿no? Que aunque se dibujaba la realidad de que la mujer se quedaba en casa, no era real para todas las clases sociales, las mujeres de clases más bajas se veían en esta doble jornada laboral, entre tener que salir en labores más precarias y al mismo tiempo continuar con las labores del hogar. Sin embargo, un número cada vez más elevado de mujeres desde finales del siglo XIX estaba exigiendo trabajar en sectores más cualificados, ¿no? Por lo que surge pues, el interés por continuar con los estudios. Así que a comienzos del siglo XX, los crecientes niveles de escolarización, el aumento de la edad de matrimonio, la situación demográfica resultando de los conflictos bélicos y el aumento de las clases medias favorecen el acceso a mujeres a estudios superiores, y como consecuencia a niveles profesionales de mayor cualificación y del estatus social. Una de las primeras profesiones de formación universitaria es a la que acceden las mujeres en el siglo XIX, que es a la medicina, pero me refiero como a la enfermería, ¿no? Si se dan cuenta en muchas películas, cuando se habla de conflictos bélicos, siempre se ven a enfermeras, ¿no? Entonces, en medio de tremendas resistencias en la mayoría de los países de Europa, ¿no? En medio de todo este ambiente bélico, es que las mujeres empiezan a estudiar y al mismo tiempo encargarse de estas labores. Y así es como la enfermería constituye a lo largo del siglo XX uno de los sectores laborales más feminizados después del servicio doméstico e incluso por encima de la docencia, ¿no? Y de hecho, todavía hasta nuestros días predominan, ¿no? Más enfermeras, ¿no? Y bueno, también más maestras, y eso ahorita lo veremos ya en los datos particulares para México. Y bueno, ¿cómo se dio la inserción de la mujer en el mercado laboral en México? En la segunda mitad del siglo XX, varias fuerzas económicas y sociales van a incidir para que el proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral se consolide como obligación y derecho propio.
son estas que están aquí, estas 6. Voy a ir hablando un poco cada una de ellas. Primeramente, el proceso de industrialización, que si bien es lo mismo que les comentaba anteriormente, en nuestro país, pues viéndose involucrado en la economía de guerra y posguerra, se implica una nueva división internacional del trabajo, impuesta desde los países desarrollados, que ya no solo demandaban materias primas y productos agrícolas, sino también bienes de consumo medio y duradero, para lo cual se invierte en empresas manufactureras con una nueva y creciente oferta de empleo. Por lo tanto, disminuye la producción agrícola y se empieza a invertir más en las industrias manufactureras, lo que trae consigo el punto número 2, que es la migración campo-ciudad. Mientras que la maquinaria se desplaza hacia la mano de obra del campo a la ciudad, se ofrece una nueva mano de obra, ¿no? Pues por eso, poco a poco se va dando este proceso de migración campo-ciudad. Esto alrededor como de los 40 en adelante, que de hecho todavía seguimos en esta migración campo-ciudad, no es como que se haya acabado. Y bueno, la creciente migración a las ciudades genera nuevos procesos de urbanización, que sería el punto 3, y una demanda nueva de bienes y servicios, y por lo tanto, pues se requieren nuevos empleos, diferente mano de obra, ¿no? Entonces es así como se va dando este proceso, ¿no? Las familias enteras en las ciudades dejan de ser una unidad de producción y se transforman en una unidad de consumo. Y el limitado espacio urbano en relación al espacio rural presiona a las familias, por un lado, a reducir su tamaño y a que cada miembro contribuya al hogar. Es decir, también como aumenta el costo de vida en las ciudades, es necesario que más miembros de la familia se involucren económicamente. Y bueno, eso también se da a la par con los avances en materia de salud reproductiva, junto con la píldora anticonceptiva, el uso medicado de esta, la promoción de esta, la necesidad de reducir el tamaño de las familias y, bueno, pues con esto se da consigo pues que la mujer empieza a trabajar, ¿no? Y poco a poco va posibilitando su independencia económica y la va como desligando un poco de ese como destino que era nada más de ser madre y esposa, ¿no? Poco a poco se va desligando porque ya no nada más se dedica a las labores que decíamos anteriormente en esta parte agrícola, sino que ya está relacionando, ya se va involucrando un poquito más en la parte industrial, etcétera. Y otro punto que quiero mencionar y en el que quiero hacer hincapié es la desvalorización del salario real del trabajador. Es decir, esto obligó a que los hombres aceptaran como necesario el ingreso del trabajo femenino para el sostenimiento del hogar. Se fue naturalizando el empleo femenino, ya que no era suficiente lo que los hombres ganaban, y es como la mujer sale al mercado laboral y pues además de salir es ya más aceptado que trabaje en la sociedad. Si bien no fue como que porque la mujer merece, ya también debía tener como su derecho al mercado laboral, su derecho a independizarse, a trabajar, se dio más bien por una razón de necesidad, ¿no? Porque ya no les alcanzaba a los hombres su salario para solventar las labores las necesidades, de todos los miembros del hogar. Entonces, más o menos por ahí va el proceso de cómo se sucede la inserción de la mujer al mercado laboral en México. La mayor incorporación de la mujer al ámbito laboral no ha representado la evolución en el mismo de manera positiva para las mujeres. Ahorita vamos a ver cómo ha ido evolucionando la participación de la mujer al mercado laboral, pero bueno, quedan cosas pendientes, ¿no? Una de las cuestiones más importantes es la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres, que es de lo que más se habla, la brecha laboral, la segregación vertical, donde los empleos femeninos se concentran en las categorías que se encuentran en la parte baja de la jerarquía, y la segregación horizontal, donde los empleos femeninos se concentran en un número reducido de sectores de actividad y profesiones. Y bueno, al no haber una relación de equidad entre los géneros, dicha incorporación representa en la gran mayoría de los casos la adquisición de una doble jornada laboral. Es decir, la mujer sí sale al trabajo, pero luego tiene que llegar a la casa y se tiene que seguir haciendo cargo de las mismas, bueno, de las actividades, ¿no?, del hogar. Y bueno, ¿dónde están las mujeres, no? ¿Cuáles en datos, no? ¿Dónde están ubicadas? ¿En qué trabajan? ¿Quiénes son? Voy a comenzar con los datos del INEGI, donde, bueno, en el último censo levantado, de hecho, se encontró que hay 64.540.664 mujeres y este grupo compone 51.2% de la población total, es decir, hay más mujeres que hombres en el país. Mientras que la edad mediana nacional es de 29 años, en el grupo de mujeres es de 30 años, es decir, su edad mediana está por encima de la nacional. En promedio tienen entre 2.1 hijas e hijos y se estima que el 60.6% de las mujeres de 3 a 29 años asiste a la escuela, mientras que en los hombres lo hace el 61.8%, es decir, los hombres siguen teniendo mayor acceso a la educación.
quiero hablar de lo de la brecha de género en el trabajo decente. Al hablar del trabajo decente me refiero al trabajo en condiciones de equidad, igualdad y dignidad, ¿no? Es decir, que los hombres y mujeres accedan a los mismos empleos, con los mismos salarios, con los mismos derechos. Pero, pues el trabajo decente tiene varios componentes, ¿no? Vamos a hablar del salario, la oportunidad de las mujeres a trabajar, y, bueno, los diferentes derechos, ¿no? Pero comenzando con esta parte, lo que les quiero mostrar aquí es que la tasa de participación económica de las mujeres, si bien ha crecido, creció 15.7 puntos porcentuales en 10 años, es decir, pasó de 33.3 en 2010, que sí, bueno, no se aprecia así tal cual bueno, sí se aprecia más o menos, pero a 49 puntos en 2020, ¿no? Aquí esta gráfica llega hasta 2018, pero sí, o sea, ha habido un aumento en la participación laboral de las mujeres bastante amplio. Sin embargo, si ustedes lo comparan con la participación laboral de los hombres, mientras la participación mientras la participación económica de los hombres era de cerca del 80%, las de las mujeres era el 40%, es decir, nos siguen doblando. Y más allá de eso, México es el país con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina. O sea, no nada más es importante que trabajen, sino que se nos pague lo mismo que a los hombres. ¿Qué significa la brecha salarial? ¿No nos hablan mucho de ella? Bueno, pues básicamente es que los hombres y las mujeres merecen los mismos salarios. ¿Por qué? Porque ahorita, a pesar de que las mujeres y los hombres accedan a ciertos puestos, se nos sigue pagando distinto, aún haciendo las mismas actividades. Por ejemplo, aquí les dejo este dato de 2020, en el que señalan que, que los hombres ganan 416.4 pesos, mientras las mujeres ganan 333.5 pesos al día, es decir, una diferencia de 14.6%. Los hombres ganan 14% más que las mujeres, aún encontrándose en las mismas actividades y en los mismos puestos. Y bueno, diversos especialistas hacen hincapié en que la relación del salario, de la brecha salarial, eso está muy relacionado con la autonomía financiera y las posibilidades de desarrollo de las mujeres, así como es una pieza clave para romper los círculos de la violencia. ¿Por qué es una pieza clave para romper los círculos de la violencia? Porque el tener tu ingreso y tener las posibilidades de independencia, de autonomía, hace que si una mujer vive violencia se pueda salir de su casa, ya que pues se viven distintas realidades, ¿no? No todas las mujeres son capaces, y menos si no tienen las oportunidades laborales y de ingreso como los hombres, pues para poderse salir y solventar sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, quería hablarles sobre dónde están ocupadas, qué es la segregación ocupacional. Estuvimos hablando de que hay ocupaciones donde se ubican más hombres y ocupaciones donde están más mujeres. Aquí en este caso tengo el de los trabajadores en servicios personales y se dan cuenta, en esa las mujeres se encuentran muy por encima de los hombres, que sería el color más amarillito. Ahí se ve que de las personas empleadas en ese sector, bueno, que es uno de los sectores donde hay más mujeres empleadas, está encima del 30%. Con servicios personales me refiero a enfermeras, estilistas, vendedoras, toda esta parte de los servicios, ¿no? Y también es importante recalcarles aquí que los trabajadores en servicios personales suele ser una de las ocupaciones con menor calidad del empleo. En cambio, los trabajadores industriales y ayudantes predominan más los hombres, también por encima del 30, casi llegando al 35% de hombres que se encuentran en esta parte. Y bueno, pues así va variando, ¿no? En el caso de los funcionarios y directivos, si bien los porcentajes para ambos son bajos, pero los hombres, bueno, hay un mayor porcentaje de hombres en cargos de funcionarios y directivos. Y por otro lado, como lo comenté anteriormente, la educación es una ocupación feminizada, ¿no? Hay un mayor porcentaje de mujeres comparándolo con el de los hombres. Ahora, si revisamos el mismo análisis por sector, pues los datos no son muy distintos, pero podemos empezar por ver las grandes barras en el área de servicios diversos y servicios sociales, que vienen a ser más o menos los mismos que les estaba comentando, nada más separados, ¿no? En servicios sociales podrían ir trabajadoras sociales, enfermeras, lo que les comentaba, y en diversos ya va un poquito más separado, ¿no? Con lo que les comentaba de estilistas y ese tipo de cargos, ¿no? De ocupaciones. Y si se dan cuenta, la brecha es la concentración de mujeres en esas es bastante amplia comparándolo con la de los hombres.
Otro caso ahí es que los sectores terciarios, todo lo de servicios, son los que presentan como la calidad del empleo más baja, o sea, que tienen menos acceso a derechos laborales y usualmente se encuentran en la informalidad, es decir, no tienen acceso a seguridad social, ni a acceso a crédito, ni están cotizando para una pensión, a todo eso me refiero, ¿no? Entonces, por eso es preocupante que las mujeres estén trabajando tan concentradas en el sector terciario. También, si se ve el caso de, por ejemplo, la industria manufacturera, aunque se habla mucho de que las mujeres están en la industria manufacturera, sigue concentrando un gran porcentaje de hombres. O sea, los hombres están más en la industria, mientras las mujeres están más en el área de servicios. Y bueno, este es uno de los puntos más graves. Y de hecho, viendo aquí la gráfica, que también en el área de restaurantes y el comercio hay altos porcentajes de mujeres, es importante resaltar que todos estos sectores, servicios diversos, sociales, restaurantes y comercio han sido de los más afectados por la pandemia, ¿no? Bueno, por otro lado, también quiero hablarles que no nada más es importante hablar de quiénes están en qué sectores, ¿no? Sino también es cuántas mujeres universitarias hay en qué sectores o cuántas mujeres y hombres hay técnicos profesionales en qué tipo de sectores. Aquí les señalé nada más algunos para hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, en el área de la construcción, si bien es un área masculinizada, es decir, hay mayor concentración de hombres, es interesante revisar que en esa área, aunque haya menos mujeres, el 47.7% de las mujeres que trabajan en construcción son universitarias o son técnico profesionales, es decir, o son ingenieras o son arquitectas o están en cargos administrativos, mientras que los porcentajes de los hombres que están en ese sector, hay muy pocos universitarios y muy pocos técnicos profesionales, es decir, ellos suelen estar más dedicados a trabajos como de albañilería y demás. En el caso de servicios profesionales financieros y corporativos, que vendrían a ser los servicios con mayor, aunque es el área de servicios, podrían ser los de mayores salarios y mayor calidad del empleo. Aquí, si bien hay más mujeres universitarias y más técnicos profesionales que los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, en el área de servicios sociales, que también es un área donde hay alto porcentaje de mujeres, y lo mismo en servicios diversos, si se dan cuenta, los porcentajes de mujeres universitarias son más bajos que los porcentajes de hombres universitarios en esas áreas. En otras áreas, como la industria manufacturera, también ahí, bueno, hay más hombres universitarios que mujeres, pero hay más mujeres técnico-profesionales que los hombres, ¿no? Entonces, este tipo de dato tan fino y tan como delicado es importante para saber dónde están las mujeres más escolarizadas, ¿no? O cuántas mujeres hay de mayor escolarización o mayor capacitación en cada uno de los sectores, ¿no? Porque en gran parte de su ingreso y de sus derechos está determinado por esta parte, ¿no? Por otro lado, quiero hablarles como de las problemáticas a las que se enfrentan en el mercado laboral. Voy a hablarles como de la tasa de desocupación, es decir, si bien México no está caracterizado por tasas de desocupación realmente tan altas como otros países, no es uno de los grandes problemas de México, ya que los grandes problemas de México es como un desempleo disfrazado, porque los grandes problemas de México son la informalidad, la precariedad laboral, el subempleo y otro tipo. O sea, más que el desempleo son las condiciones en las que se emplean, los bajos salarios, este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, si ustedes revisan las tasas de desempleo de 2008-2009 y las comparan con las de 2020, las tasas de 2008 y 2009 llegan a ser todavía superiores a pesar de la pandemia. O sea, a pesar del desempleo que se dio en la pandemia, no se llega a los niveles que se tuvo en las tasas de desempleo de 2009 y 2008. Y si bien el comportamiento es muy similar para hombres y mujeres, las tasas de desempleo para mujeres son mayores que las de los hombres, aunque porcentualmente aún sigue siendo muy cercano. Las mujeres son más sensibles ante los cambios estacionales. ¿Qué quiere decir cambios estacionales? Por ejemplo, en esos periodos como de diciembre o de enero, o esos periodos donde hay mayor, por ejemplo, en diciembre que son las navidades, o en enero que es el inicio de año, ese tipo de periodos donde hay mayores despidos, bueno, las mujeres son más sensibles ante este tipo de cambios, ¿no? Ante los cambios en los que se suele haber más desempleo, ¿no? O sea, si cada diciembre hay más desempleo, bueno, las mujeres son las que son más sensibles a esos cambios, a las que les afecta más. ¿Sí? Y de hecho, en términos de la pandemia también, ¿no? También las mujeres y los jóvenes son quienes han perdido primero sus empleos.
Ahora, les hablaba del problema de la informalidad laboral. Esto es como aún más grave, ¿no? Porque de las personas, de las mujeres y hombres empleados, la tasa de informalidad en México se encuentra alrededor del 60%, es decir, de 10 personas ocupadas, 6% se encuentran en la informalidad laboral, es decir, no tienen acceso a seguridad social, que involucra acceso a instituciones de salud pública, a crédito para la vivienda y a pensiones, ¿no? Las tasas siguen siendo bastante amplias, cerca del 60%. Realmente es uno de los grandes problemas en México, el que por más esfuerzos que se han tenido, se sigue batallando mucho para disminuir. Y bueno, el comportamiento de ellos son similares, pero las tasas de informalidad laboral también son mayores para las mujeres. Pues nada, eso nada más. Y otro de los puntos, otro de los puntos que quiero destacar son que si bien las mujeres tienen poco acceso todavía a cargos directivos y de toma de decisiones, pues poco a poco ha ido habiendo un avance, ¿no? Las mujeres en puestos directivos del sector público, privado y social, pues ya irán viendo, ¿no? La menor brecha de género ocurre en el grupo de edad de 25 a 44 años, en el que las mujeres que se desempeñan como funcionarias y directivas representaban el 43.4%. Y en el sector público municipal, en 2010, las mujeres ocupaban el 21.6% de los puestos de alta dirección. Para 2018, esa cifra había aumentado a 30.4%. Y en 2018, 40.7% de las judicaturas magistraturas en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatal estaban a cargo de mujeres, que bueno, ustedes de derecho, ¿no? Un dato como muy acorde con ustedes. Y tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados han transitado hacia la paridad en los últimos años. En 2018 se tenían 44.2% de las posiciones ocupadas por mujeres en el Senado y 48.2% de estas posiciones en la Cámara de Diputados eran ocupadas por mujeres. Y en 2010, la participación de las mujeres como regidoras, síndicas o presidentes municipales de los ayuntamientos era de 25.5% y en 2018 representaban ya el 44.9%, es decir, hubo un aumento bastante notorio, ¿no? Del 2010 al 2018. No les mencioné como los datos del sector privado, pero bueno, viene siendo algo similar a lo que ocurre en el sector público. Y por último, como reflexión final, pues la pandemia agudició condiciones propias de la estructura social, particularmente la división sexual del trabajo, que obstaculizan la participación de las mujeres en el mercado laboral en la misma medida que los hombres. Y de acuerdo con el INEGI, las mujeres de 15 años y más reportan destinar en promedio 22 horas semanales al cuidado no remunerado de personas dependientes, mientras los hombres solo dedican 13 horas al cuidado del no remunerado de personas dependientes. Y por último, es importante identificar la heterogeneidad en salarios y condiciones por sexos y grupos de edad, porque esto permite establecer medidas focalizadas. Además, México ha ratificado varios de los convenios internacionales establecidos por la OIT, por lo que es necesario exigir a los actores involucrados en la política pública que estos derechos se hagan efectivos. De hecho, como por ejemplo, les quiero comentar que recientemente el año pasado, creo, sí, se ratificó el convenio 190 sobre el no acoso laboral, ¿no? En contra del acoso laboral. Entonces, México ha ratificado muchísimos de este tipo de convenios a nivel nacional e internacional, por lo cual es importante exigir, pues nada, mejores derechos y mejores salarios, ¿no? De hecho, ya para finalizar, ¿no? Si se dan cuenta, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esto comenzó como una lucha por los derechos laborales y bueno, pues sigue siendo y seguimos como con esta parte que aquí ya no mencioné, pero uno de los grandes temas en la agenda que quedan pendientes es esta parte, ¿no? De aumentar el derecho de maternidad y esta parte de los derechos de paternidad y todo eso. Y bueno, con esto concluiría mi participación y muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Aquí, excelente, listo. Doctora Rocío, estuvo muy interesante, creo que nos da mucho para la reflexión a todas, a todos y más que acabamos de pasar, ¿verdad? De este Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, ahí, ¿verdad? Ahorita podemos abrir un espacio, si no pueden usar su micrófono, pueden alzar la mano o pueden escribir respectivamente por el chat. Por ejemplo, ahora sí que dando espacio mientras se animan por ahí a preguntar, doctora, esta parte, por ejemplo, que me llama la atención de las horas que dedican las mujeres al tema del cuidado. Me parece una cifra bastante, pues,
alarmante, ¿no? Porque estamos hablando de 22 horas, ¿verdad? Semanales. Sí, 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 claro. Y de hecho, como lo mencionaba anteriormente, hay que recordar también que es como una deuda pendiente, ¿no? Si se dieron cuenta, esto viene desde siglos anteriores, ¿no? O sea, las mujeres vienen viviendo esto de la doble jornada laboral desde hace siglos, entonces, pues bueno, es como algo que todavía ahorita ya está como más resaltado, pero a pesar de que ya tenemos como más conocimiento acerca de la doble jornada y todo eso, algo que no ayuda mucho y que, bueno, esto ya es labor mucha de ustedes, de los abogados, es empezar a legislar en ese sentido, ¿no? Porque el hecho de que nada más la mujer tenga derecho a la licencia de maternidad y no el hombre y toda esta parte y que sean pocos días, pues bueno, eso mismo, el mismo sistema les va orientando, ¿no? A que pues ellas tengan que seguir con la doble jornada laboral y los hombres también tienen que tener su derecho a paternidad y estos días y pues poco a poco irse comprometiendo con las labores, ¿no? Porque sobre todo, ahí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Desde el trabajo no remunerado, desde el trabajo doméstico en casa hasta el área de cuidados, ¿no? O sea, desde, les digo, desde las labores domésticas, de cocinar, limpiar, bla, 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 hasta el área de cuidados, los hijos y toda esa parte, ¿no? Y no nada más los hijos, ¿no? Ya saben que, pues, de que los sobrinos, los nietos, bla, 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 pues, es algo como que hemos, pues, hemos visto, ¿no? Y bueno, si se dieron cuenta, viene desde hace mucho. Sí, claro. Doctora, y aquí abusando, otra preguntita. Por ejemplo, este dato que nos compartía sobre la brecha salarial, era 14 punto algo, por ahí más o menos, ¿verdad? La diferencia. Sí, ajá, sí, sí, sí. Sí, ese es el general, ¿no? Pero también, pues obviamente varía de sector en sector, ¿no? Yo ahorita no tengo el dato como por sector, pero sí, también es importante destacar eso, ¿no? Que hay sectores donde está más amplia la brecha, sectores donde está menos, pero sí, algo que se me pasó mencionar, que ahorita me estoy acordando, es que cuando se han hecho muchos estudios, es que hay avance como en el acceso a derechos laborales de los dos, pero la brecha salarial es la más difícil de acortar, o sea, esa es la que sigue estando como más amplia. Lo que se ha descubierto es que ha habido más, que por ejemplo en las tasas de informalidad y desempleo se están como juntando más y se dieron cuenta ahí con las gráficas, pero eso no es porque estén mejorando las condiciones de las mujeres, lamentablemente es porque se están precarizando las condiciones laborales de ambos sexos, de hombres y mujeres. Es por eso que ahí se ve como que la tasa de desempleo, la informalidad laboral son similares para ellos. El problema está exactamente en la parte de los salarios, que es la que no se sigue acotando y que en lugar de eso, pues va pasando lo mismo, ¿no? O sea, por lo mismo que se empezó a insertar la mujer al mercado laboral, ¿no? Está perdiendo el poder adquisitivo en ambos sexos y pues esto incluso amplía las brechas y pues esta parte, ¿no? Que les digo, sí se está habiendo como más acceso a hombres y mujeres a seguridad social poco a poco, pero el punto es que es por eso, ¿no? Porque se está precarizando más en ambos sexos, ¿no? Lamentablemente así es, ¿no? No es nada más que estemos mejorando, sino que digamos que nosotros mejoramos y los hombres empeoran, entonces nos acercamos, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Sí, claro, un dato muy interesante porque como usted menciona, justo no es que el tema del desempleo no es que sea un problema como tal, sino el tema de la precarización de las condiciones de los trabajos que se están realizando, ¿no? Tanto de hombres como mujeres, pero que le afectan un poco más a la mujer por todo este contexto que usted menciona. Sí, 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 por ahí, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que quedó bastante claro por ahí. De igual manera, les agradecemos, ¿verdad? A todas, a todos su asistencia. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Denme unos segunditos. Espero no habernos mareado con tanto dato, pero pues economista. Al contrario, yo creo que nos llamaban más la atención todo eso que nos comentaba con cifras, con datos. Le agradecemos. A ver, aquí ya se está compartiendo mi pantalla. Aquí ya pueden visualizarla. Ya se ve. Perfecto. Muy bien. Me voy a permitir aquí leer esta constancia. Dice, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga la presente constancia a Rocío Nirari Arredondo Botello por su excelente conferencia El mercado laboral de la mujer en México, impartida a la comunidad académica y estudiantil en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer organizado por esta facultad. Atentamente, doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de esta facultad,
Tijuana, Baja California, a 9 de marzo de 2021. Le haré llegar esta constancia por medio del correo electrónico institucional y de nueva cuenta esperemos que esta no sea la última vez que nos visita aquí de manera virtual a la facultad y esperamos pronto volver a tener una charla con usted respecto a este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias maestra y muchas gracias a la facultad. Les agradecemos a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.